Para hacer este bolso de labores vamos a necesitar estos tres patrones. Este patrón es la parte delantera y trasera y necesitaremos dos de la tela exterior y dos del forro. Este patrón es la base, necesitaremos una de forro y otra de tela exterior, y estos son los laterales y necesitaremos dos de tela exterior y dos de tela de forro. Si le quieres poner un bolsillo, este es el patrón del bolsillo y necesitarás una pieza doble de la tela que tú quieras. En cuanto a los materiales, vas a necesitar 50 centímetros de tela exterior y 50 de forro. Si le quieres poner un bolsillo al forro, pues una cremallera pequeña, una cremallera para el exterior, yo la he comprado por metros, no sé si al final pondré esta u otra, pero bueno, una cremallera. Asas, si no tienes asa de esta, pues la puedes hacer con dos telas, y estabilizador para bolsos. También vas a necesitar una cinta al bies para rematar alguna costura. Lo primero que vamos a hacer es trazar el patrón sobre el revés de la tela. Como esta tela tiene dirección, lo tengo que hacer dos veces, pero si la que tú eliges no tiene dirección, puedes doblar la tela y hacer los dos patrones a la vez. Lo colocarás así, pondrás el patrón delante, lo dibujas y después lo recortas. Tienes que hacer lo mismo con el forro. No tienes que dejar margen de costura porque ya está incluido en el patrón. Si tu tela tiene dirección, como te he dicho antes, deberás dibujarla de nuevo. Haz lo mismo con el patrón de la base y la de los laterales. Recuerda que del lateral tienes que hacer también dos, entonces dibujarás una así y la otra así para aprovechar la tela. Y de esta manera, con un trozo de tela de 50 por 60 tendrás suficiente para hacer tu bolso. Lo dibujamos, señalamos la mitad en todas las piezas y recortamos. Hacemos lo mismo con el forro. En una de las partes del forro del bolso vamos a hacer un bolsillo aquí incrustado. Entonces para eso necesitamos una cremallera pequeña y un trozo de tela. Yo la he cogido un poquito más grande que la cremallera, en este caso de 20 por 35 de largo, porque será doble, luego lo doblaremos para hacer el fondo del bolsillo. Entonces, para hacer esto, lo que vamos a hacer es colocar el trozo de tela que va a ser el bolsillo como a 2 o 3 centímetros del borde superior. Tened en cuenta que aquí va a ir la costura del borde superior del forro y lo colocamos centrado. Cogemos la cremallera y la centramos también dejando como 2 o 3 centímetros desde el borde superior de la tela del bolsillo, y vamos a marcar con un boli, la centramos bien y vamos a marcar los extremos de la cremallera, desde ahí hasta aquí, y este será el orificio que tenemos que hacer. Para esto lo mejor es que encontréis el centro de la cremallera, le marcáis una señal. Lo estoy haciendo así muy rápido porque ya lo tenía hecho, pero es que el vídeo se me ha borrado y lo estoy repitiendo. El trozo del bolsillo también buscáis la mitad, la marcáis y hacéis lo mismo con la pieza del forro, y entonces luego hacéis coincidir todos los centros y así buscáis lo centráis todas las piezas. Bueno, una vez que tenéis tomada ya la medida de la cremallera, trazáis una línea uniendo estos dos puntos y luego dos líneas como a 2 milímetros a cada lado de esa que acabamos de centrar, de hacer así, más o menos, de manera que nos queda, como veis, un rectángulo. Además vamos a marcar unas V's en las esquinas, que será por donde luego tendremos que cortar, así y así, desde la esquina a esquina. Sujetaremos con alfileres y vamos a coser las líneas, o sea, el rectángulo que se nos ha formado por fuera. Esto es. Un truco para poner los alfileres es que los de la parte superior los colocaremos en este sentido, así,
y los de la parte inferior los colocaremos en el sentido contrario. Para que así cuando vayamos a la máquina a coser ya veréis luego en el siguiente vídeo que son más fáciles de quitar. Así. Estos en este sentido y estos en otro. Y entonces vamos a coser con una puntada cortita de como 1,8 o 2 milímetros todo este rectángulo. Hasta aquí, dejando sin coser la línea del medio. Una vez sujetado con alfileres vamos a coser todo alrededor del rectángulo, dejando la línea del centro sin coser. Vamos a utilizar una puntada cortita de como 1,80 a 2 milímetros para que la costura esté más reforzada. Cosemos todo el rectángulo que hemos dibujado. Bueno, pues una vez cosido lo que vamos a hacer es cortar por la línea esta por la línea central. Vamos a cortar y aquí en los piquitos vamos a llegar casi hasta la costura. Para eso vamos a doblar así un poquito para hacer el primer corte. Y ahora ya cortamos por la línea. Cuando llegamos al pico, cortamos en diagonal y hacemos un corte, a ver si se enfoca, y hacemos un corte casi llegando hasta la costura. Y hacemos lo mismo con las 4 esquinas. Ahora damos la vuelta, cortamos al otro lado y cuando llegamos ahí, hacemos un corte en la esquina casi hasta la costura, ahí y ahí. A continuación lo que tenemos que hacer es darle la vuelta, es decir, meter esta tela por la abertura que hemos hecho. Damos la vuelta y vemos que ya tenemos nuestro bolsillo, nuestra abertura de la cremallera. Entonces ahora lo que tendremos que hacer es llevar bien la tela hacia atrás, así, y planchar para que se nos quede bien asentadito. Ahora que ya tengo bien planchadita la costura que acabo de hacer, ves que por el derecho está así y por el revés está así, con la abertura en el medio. Ya os digo que esto luego irá doblado, pero antes tenemos que colocar la cremallera. Entonces vamos a colocar la cremallera por la parte de abajo, por el interior, y la asomamos por la ventanita. A ver, la colocamos por la ventanita, haciendo coincidir, a ver, así. Entonces vamos a sujetar con alfileres alrededor de la cremallera y vamos a ir a la máquina a coser con el prensatelas de cremallera. Para coser con cremalleras lo primero que tengo que poner es el prensatelas de cremallera, que es este. Entonces, si no moviera la aguja, como ves, chocaría con el prensatelas y se rompería, que se me han roto un montón. De hecho ya tengo una señal en el prensatelas, no sé si lo ves. Entonces lo primero que hay que hacer es mover la aguja todo hacia la izquierda. Ahí, y ya está. Simplemente ahora lo único que tenemos que hacer es coser normal. A mí no me gusta empezar muy en el borde, sino que me vengo un poquito hacia adelante
y he abierto el carril. Como ves, también otro truco es que estos alfileres de aquí los pongo en esta dirección para poderlos ir quitando y los otros los pongo en la otra dirección para que cuando dé la vuelta también sea más fácil de quitar. Entonces nada, simplemente bajo el prensatelas y empiezo a coser. Te recomiendo que pongas tu máquina con la posición automática de la aguja abajo. Voy quitando los alfileres a medida que avanzo y cuando me aproximo al carril de la cremallera levanto el prensatelas sin levantar la aguja y lo muevo, que me pincho ahí. Entonces otra vez lo bajo, coloco un poquito si se me ha movido y sigo cosiendo y así hasta el final. Voy retirando poquito a poco los alfileres y me guío por el prensatelas, haciendo que coincida con el borde de la tela y haciendo la costura lo más recta posible. Estoy cosiendo. No me gusta aproximarme mucho al metal. Y bueno, pues cuando llego a la esquina levanto el prensatelas con la aguja clavada, doy la vuelta, sigo cosiendo y continúo por el otro lado. Coloco y como tengo los alfileres en esta dirección, pues los voy retirando más fácilmente. Según me acerco los voy quitando. Puedes ir colocándola a medida que te vas, porque siempre se mueven un poco, pero vamos, no es nada difícil, te animo a que lo intentes. De nuevo, cuando ya estoy llegando al final, levanto el prensatelas con la aguja clavada y desplazo el este de la cremallera hasta donde ya lo tengo cosido. A ver, aquí he quitado el alfiler antes de tiempo, pero bueno. Una vez que llego aquí, vuelvo a girar. Y listo. Cremallera cosida. Voy a quitar los hilos y estirarlo un poquito. Bueno, una vez que le hemos colocado ya nuestra cremallera a esta pieza, lo único que tenemos que hacer es cerrar el bolsillo. Entonces, para eso, lo único que vamos a hacer es doblar esta pieza encarando los derechos, coseremos esto con el margen del prensatelas y ya tendremos nuestro bolsillo cerrado. Cuando vayas a cambiar el prensatelas, acuérdate de volver a poner la aguja en su posición inicial, porque si no se te puede romper. Entonces ya lo cambias y ahora vas a coser con el margen de este prensatelas los tres bordes de nuestro bolsillo, sin sujetar la parte de abajo del bolso, simplemente las partes del bolsillo. Retira bien para no pillar la parte exterior del bolso y cose solamente lo que es el bolsillo. Esta sería la parte superior. Por eso antes habíamos dejado 2 centímetros.
Y así, como ves, ya está preparado nuestro bolsillo. Si lo abres, verás que está perfectamente forradito. Vamos ahora con las siguientes partes del bolso. Para la parte exterior del bolso, si quieres, le puedes hacer un bolsillo que luego iría sujeto con las asas. Yo no se lo voy a poner porque esta tela me gusta así y entonces prefiero pues dejarla como está. Imagínate que se lo vas a poner, pues doblarías este trocito de tela de manera que el doblez quedara arriba para que quedara rematado, y simplemente luego pondrías las asas y al coserlas quedarían rematados los bordes. Yo creo que está bastante claro. Como yo no lo voy a hacer, voy a poner el patrón encima y voy a marcar dónde van a ir las asas, más o menos ahí. Y también voy a marcar, aunque ya tengo hecho un piquete con la tijera porque este boli es de plancha, pues lo voy a volver a marcar, pero sobre todo lo de las asas. Y entonces lo que voy a hacer ahora es colocar las asas en su lugar y coserlas. Para coser las asas del bolso vamos a cortar dos trozos de 90 centímetros de asas. Si no tienes de estas de nylon, las puedes hacer con dos tiras de tela del ancho que tú quieras. Estas miden 4 centímetros de ancho. Bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a colocar el asa en las marcas que vienen en el patrón. Si te fijas, vienen marcadas con una zona pespunteada y las vamos a coser justo hasta aquí, hasta donde marca el patrón, que más o menos es donde vienen estas dos señales. Entonces yo ya lo he marcado, aunque no se ve muy bien, pero ya lo he marcado, y voy a colocar el asa así, y aquí he puesto unos alfileres para saber dónde tengo que parar de coser. Entonces coseré aquí, aquí y aquí. He aprovechado y he puesto debajo el estabilizador, porque así a la vez que lo coso lo fijo, no lo voy a cortar hasta el final, hasta que no tenga el asa colocada, porque así ya lo fijo y luego me queda mucho más, me queda más perfecto. Para coser esto necesitáis, si tenéis, el prensatelas de doble arrastre. Si no tenéis, os aconsejo que lo cosáis con una puntada larga, para facilitar que la máquina arrastre las tres capas, que son el estabilizador, la tela y el asa. Bueno, pues como ves, he puesto el prensatelas de doble arrastre y también he puesto un hilo pues del color del asa. Y entonces nada, pues ahora voy a coser por donde os he dicho. El prensatelas de doble arrastre es muy importante porque cuando las telas son muy diferentes o cuando son muy gruesas, ayuda a que los dientes de la máquina arrastren no solamente lo de abajo, que es donde están los dientes, sino también las capas de encima, y por eso es muy importante ponerlo, por ejemplo, para colchar. Lo que vamos a hacer es hacer un pespunte muy pegadito al borde del asa. Entonces hay que comprobar dónde cae la aguja, por si hubiera que modificar su posición, o más a la izquierda o más a la derecha. A ver si con esta aguja me vale, porque como el nylon es un poco duro, pues a veces necesita que le pongamos otro tipo de aguja, quizá un poquito más gorda. Voy a probar. Cuando llegamos a la señal del alfiler, tenemos que coser en recto. Y luego ya la otra parte del asa. Y hacemos lo mismo con el otro lado. Sigo cosiendo y os lo enseño. Una vez que ya hemos cosido las asas, yo lo que he hecho, ya os dije antes que el estabilizador no lo cortaba, sino que ponía un trozo más bien grande donde cupiera esta pieza. Entonces, una vez cosidas las asas, lo que he hecho es pasar un pespunte muy pequeño, bueno, muy pequeño, muy pegadito al borde, todo alrededor.
de manera que se me sujete el estabilizador a la tela de fuera. Y después he recortado al ras toda la silueta del bolso. Como podéis ver, aquí ya lo tengo cortado y he pasado un pespunte muy pegadito, que luego no se va a ver porque luego lleva otra costura. He pasado un pespunte muy pegadito y después he cortado todo el patrón del bolso, o sea, toda la silueta del bolso, para que ya me quede la pieza exterior con el estabilizador añadido. Para las piezas laterales lo que vamos a hacer es colocar la pieza del forro y la de la tela exterior haciendo que coincidan, y yo les he puesto un trocito de guata fina en el medio. Y entonces lo que vamos a hacer es colocar un trozo de cinta al bies tanto en la parte superior, que sería esta, como en la inferior, y lo cosemos a la máquina. Para coser el bies lo mejor es que coloques por el revés, por la parte del forro, el bies abierto en el borde donde lo vas a poner, de esta manera, y que lo cosas por la línea, por este doblez que tiene el bies aquí. Le pasas un pespunte ahí, y después lo que tienes que hacer es doblarlo hacia el derecho. Das la vuelta, lo doblas hasta el derecho y le vuelves a pasar un pespunte por el lado de aquí, esta vez subiéndote en el bies. Y así te aseguras que coges las dos telas. Ahora cortamos los hilos y lo limpiamos bien. ¿Ves cómo queda? Y te quedaría así. Esta es una parte y esta es la otra. Una vez terminadas ya nuestras piezas laterales, ya solamente nos faltaría la base del bolso. Entonces voy a hacer lo mismo. He puesto la parte exterior sobre un trozo de estabilizador y le voy a pasar un pespunte muy pegadito al borde, como hice antes con la parte exterior, y después lo voy a recortar. Después le pondré por el otro lado la tela de fuera. Bueno, pues ya lo tengo cosido y recortado. Si quieres, esta pieza la podrías acolchar, pero bueno, yo he decidido en esta ocasión, como es el primer bolso que hago de este tipo, pues voy a hacerlo así, y luego si lo repito, pues a lo mejor lo acolcho o hago alguna otra cosa. Bueno, a continuación lo que vamos a hacer es colocar la parte del forro sobre el revés de esta pieza que acabamos de hacer, y si quieres lo puedes sujetar con otro pespunte muy pegadito o con spray, porque este paso de antes también se puede hacer, en vez de sujetando con un pespunte, pues pegando con spray temporal, pero bueno, voy a hacerlo con spray para que tengáis las dos opciones. Cuando trabajéis con spray, siempre os recomiendo que pongáis protección en la mesa porque repega mucho. Bueno, yo el spray que utilizo cuando voy a acolchar y voy a preparar el top para acolchar es este. Hay más marcas, pero bueno, a mí me gusta esta. Supongo que lo conocéis. No hace falta poner mucho, con un poquito es suficiente. Y esto nos asegura que luego cuando vayamos a montar el bolso, pues que no se nos separen las piezas. Pero ya os digo que podéis acolcharlo o le podéis pasar un pespunte. Además es temporal, que luego se quita y al lavarlo también desaparece. Pues ya estaría nuestra base formada. Ahora que ya tenemos todas las piezas del bolso montadas, vamos a unirlas todas. Entonces, para eso vamos a coger la cremallera. Yo he comprado una por metros porque me resulta más fácil. No es el color que más me gusta, pero yo quería más oscuro, pero no la encontré. Entonces la vamos a poner con el derecho hacia el lado del derecho del bolso. Después vamos a poner una de estas piezas laterales con la parte más estrecha hacia abajo y lo vamos a colocar con el derecho hacia abajo también. Y en vez de colocarlo en el extremo, vamos a dejar como un centímetro o un poquito más, así,
y lo colocamos encima. No llegamos hasta el borde, sino que lo dejamos un poquito por encima. Y a continuación vamos a colocar el forro. Lo vamos a colocar derecho con derecho encima de todo esto, así. Vamos a ir sujetando con pinzas todo el contorno del bolso, sujetando la cremallera, todo muy bien alineado. Procurando que las asas queden, que el asa quede abajo, quede dentro, y lo vamos sujetando para llevarlo a coser. Así todo el contorno. Cuando llegues al otro lateral haces lo mismo. Pones derecho con derecho, la cremallera hasta aquí, y en vez de dejarlo en el borde, pues subes como 1 centímetro, igual que hemos hecho en el otro lado. Así lo vas colocando, lo sujetas con las pincitas. Ahora la máquina. Bueno, como lleva muchas capas, voy a intentar coserlo en vez de con el prensatelas de doble arrastre, de cremallera, lo voy a intentar coser con el de doble arrastre. Bueno, pues así voy a coser todo el contorno del bolso hasta llegar al otro lado. Os decía que cuando le damos la vuelta ya tenemos esta parte forrada y queda mucho la costura mucho más cerca de la cremallera, que a mí me gusta más. Luego, si quieres, pues le puedes hacer aquí un pespunte de refuerzo, y eso ya te recomiendo que lo hagas con el prensatelas de cremallera. ¿Ves? Ahora lo que sí sería aconsejable sería plancharlo moviendo un poquito la costura hacia la cremallera para que quede más asentada. Si queréis podéis pasarle un pespunte, como os decía. Yo no lo voy a hacer porque si no lo haces muy recto, a mí no me gusta cómo queda, y simplemente planchándolo se queda bastante bien. Yo voy haciendo así y lo voy colocando, y ahora lo refuerzo con la plancha. Bueno, y ahora entonces por el otro lado nos quedaría así. Entonces ahora tendríamos que hacer lo mismo con la otra parte del bolso. Para hacer la otra parte del bolso he separado la cremallera y la he puesto derecho con derecho con la otra parte del bolso, y he dejado las asas hacia abajo para que se queden bien luego. Entonces ahora voy a coger la parte que acabo de hacer y también la voy a colocar aquí para sujetar las piezas laterales, tanto aquí como en este lado. Y la sujeto. Y por último tengo que poner derecho con derecho la siguiente parte del forro, la otra pieza del forro. Entonces volveré a sujetar con la cremallera como hice antes, dejando la pieza que habíamos cosido antes debajo. Como tengo la cremallera separada, pues es mucho más fácil. Es repetir el proceso de antes. Es un poco más incómodo porque tengo todo este mazacote aquí abajo, pero bueno, si podéis separar la cremallera se hace fácil. Y ya como lo sé de antes, pues voy a utilizar el prensatelas de doble arrastre y voy a utilizar todo su margen de costura. Entonces nada, lo sujeto y lo coso a la máquina. Bueno, pues una vez que lo hemos cosido, con el margen ese le vamos a dar la vuelta a ver qué tal ha quedado. Este sería el revés del bolso, que ha quedado bien. Por aquí está el bolsillito, y ahora le damos la vuelta. Pues otra vez planchamos la costura para que quede bien asentadita, y vemos que nuestro bolsito va tomando
va tomando forma. Ahora lo que voy a hacer es ponerle el cursor a la cremallera. Bueno, para poner la base a nuestro bolso vamos a hacer coincidir las marcas que teníamos en el patrón que marcaban la mitad de la base, lo vamos a hacer coincidir con el bolso del revés, con donde va la cremallera. Ahí, ese será el centro de nuestro bolso. Entonces hacemos coincidir ese extremo y este. Bueno, una parte de la cremallera está abierta, pero la mantienes cerrada así con las pinzas y ya está. Así. Y una vez hecho esto, cogeremos la mitad del bolso y la mitad de la base y volveremos a sujetar con pinzas. Y vamos a ir sujetando todo el contorno del bolso, de la base del bolso con las pinzas. Lo sujetamos bien y ahora nos vamos a la máquina a coser todo alrededor. Bueno, una vez cosido nuestra base, la remataremos con la cinta al bies, como hemos hecho antes. Lo coseremos por un lado con la cinta abierta, lo coseremos por esta señal y después le daremos la vuelta y lo coseremos a mano o a máquina y nuestro bolso estará terminado. Una vez ya cosido el bies, lo voy a rematar y habremos terminado el bolso. Ideal para llevar un montón de cosas.